gasolinería puede llegarse al extremo de la expropiación. Y aquí lo dice, en la Ley de Órganos Reguladores, dice que otras construcciones relacionadas con la actividad señalada en las fracciones anteriores. Y he dicho, hasta para las oficinas de las empresas transnacionales petroleras podría darse el caso de una expropiación, ¿sí? Bueno, pero no obstante, han ido profundizando. El discurso en aquel entonces, cuando detonó el escándalo, el PAN, el PRI decían, no habrá expropiación, pero además vamos a buscar que a los poseedores de la tierra les den un dinero, les den un recurso y sean beneficiados. Bueno, pues ya hemos dicho y recalco aquí los cambios que hicieron los diputados a lo que se envió de aquí, del Senado, a estas leyes. Y en el caso del artículo 101, su fracción sexta, en el párrafo C, que dice que se les podrá pagar a los propietarios de las tierras después de haber descontado los pagos que deban realizarse al Fondo Mexicano del Petróleo. Esto es, después de todo el proceso de exploración, de extracción, entonces se les pagará a los propietarios. Luego entonces, si estamos hablando de 7, 8 años después de ocupadas sus tierras. Y si no, ya lo verán, aquí lo dice, no hay duda de eso. Pero también nos dice cuánto les pagarán, y ya decía yo también hace un rato, de que pues en lugar de que el Estado proteja a los propietarios de las tierras, lo que hace es proteger a las empresas poniendo un tope de negociación. El tope de negociación debió ser el mínimo y de ahí hasta donde lograran, en todo caso, los propietarios directamente con las empresas. No, para defender y cuidar a las empresas se les puso un tope máximo y esto, pues la verdad, los desnuda por completo sus intenciones. Y también, si esto no es suficiente, hay el tema de que esto se podrá pagar, o sea, no se les dará en efectivo o no siempre se les dará en efectivo, sino que se podrá pagar mediante la obra pública, mediante obras a la comunidad o proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad. Y luego, por último, la magnanimidad de los diputados establecieron que se podrán contratar por parte de los asignatarios o contratistas algunos, podrán proponer al propietario titular del derecho o miembro de la comunidad la adquisición de bienes, insumos o los servicios fabricados, suministrados y prestados por dichas personas, lo que quiere decir que, bueno, pues serán peones de albañilería, quizá serán gente de vigilancia, serán de intendencia o bien les comprarán las quesadillas, decía yo. Y solo porque tenemos una memoria muy corta, pero esto lo hemos estado señalando desde el mes de marzo. Este es el mapa de la afectación de gas shale y de petróleo. Les quiero recordar las cifras. Este asunto afectará a 5,866 ejidos, a 33,877 localidades en 260 municipios y 12 estados, solo para que lo recuerden. Esto es lo que va a haber de despojo, porque desde ahora les digo, los propietarios de la tierra no recibirán nada de acuerdo a lo que ustedes están aquí aprobando. Muchas gracias. Gracias, senador. Consulte. Senador, ¿con qué objeto? Permítanos. Nada más para hechos, Presidenta, una aclaración. Con gusto, señor senador. Permítanos nada más consultar si se admite a discusión para que proceda. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación a los artículos 101 y 102 de la Ley de Hidrocarburos y de los artículos 71, 73, 74, 82 y 87 de la Ley de la Industria Eléctrica.
del tema uso y ocupación temporal de tierras. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión los artículos referidos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admiten a discusión, señora presidenta. Gracias. En consecuencia, sí se admiten a discusión. Antes de darle el uso de la tribuna al senador Patricio, desde su escaño, déjenme nada más comentarles, están registrados en contra los senadores José Ascensión Orihuela, Carlos Alberto Puente, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y en pro los senadores Fernando Mayans, Fidel de Médicis, Alejandro Encinas y David Monreal. Tiene el uso de la palabra el senador Patricio Martínez. Muchas gracias, presidenta. Con todo respeto, hacerle un comentario respecto de la estadística que presenta el señor senador. De los 260 municipios que enlista en los estados con posibilidades de gas shale, hay 67 que incorpora del estado de Chihuahua. Sería bueno que hiciera una revisión de las investigaciones geológicas que hay, y la información que tengo es que difícilmente en 5 municipios del estado de Chihuahua se tiene la seguridad de este gas, con lo cual sería conveniente que hiciera la conciliación y por lo mismo de ahí restara de esos 260, 62 en los que no se tiene una prospección razonable de gas shale para esos municipios en el estado de Chihuahua. Es todo. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos por alusiones el senador Luis Sánchez. Sí, gracias, presidenta. No, de ninguna manera, jamás he dicho que hay 60 municipios de Chihuahua incluidos aquí, no. Solamente se tiene, según lo que nos dice Pemex en su información, esta es información de Pemex, no es mía, hay un municipio solamente de Chihuahua donde ahora se sabe hay gas shale, ¿sí? Pero bueno, pues está señalado el estado, por supuesto, porque de una manera tenemos que demostrar aquí o mostrar todos los estados que van a ser afectados, entre ellos, por supuesto, Chihuahua. Y en este municipio, bueno, pues hay propiedad privada, hay propiedad ejidal, entonces, por supuesto, están contabilizados aquí. Cuando hablo de los 5,866 ejidos, pues está parte de esto de Chihuahua y del resto de los 11 estados. También es cierto, Campeche, no tenemos en Campeche una afectación en tierra, pero sí lo consideramos porque enfrente de él está la extracción del petróleo y hay instalaciones en el propio estado de Campeche. En tierra no hay en Campeche ni pozos petroleros, ni de gas, y bueno, pero hay que señalarlos porque de una u otra manera serán afectados. Ahora bien, esto estamos hablando de la afectación en el caso de hidrocarburos convencionales y no convencionales. No estamos considerando en esto, en esta mapa que les mostré, en esta lámina, no estamos considerando la afectación por el tendido de líneas que habrá, el tendido de ductos que sí habrá también. Esto es, para la actividad de la energía eléctrica, también se afectará un gran número de extensión territorial. Entonces, no es esto, sino solamente lo de hidrocarburos. Habrá muchas otras afectaciones. Y yo decía, pues, si a una empresa se le ocurre en el centro histórico construir una gasolinería, pues hasta les podrían expropiar ahí, porque así lo dice. Estas leyes podrían expropiar a favor de esa empresa que quiera instalar una gasolinería, y si a alguien más se le ocurre construir las oficinas en algún otro lugar que le parezca bueno, bonito, ¿verdad? Pues incluso podría llegarse a ese extremo de expropiar para darle a esa empresa la construcción de sus oficinas. Todo eso, esos son los alcances que tienen con estas leyes. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador? Hasta por 5 minutos para hechos.
Sonido en el escaño del senador, por favor. Muchas gracias, senadora presidenta. Nada más para hacerle un comentario al senador que me antecedió, referente a instalaciones de infraestructura de petróleos mexicanos. Yo creo que por ahí no tiene registro que en el estado de Campeche está instalada la planta de nitrógeno más grande del mundo. Y eso significa que de alguna manera los pobladores de la península de Atasta, es donde está la planta de nitrógeno, por supuesto que han tenido una afectación por esas instalaciones. Y sí vale la pena señalarlo porque al final es una infraestructura que se ocupa precisamente para la actividad petrolera. Y lo que sí coincido con él, que efectivamente la presencia de la actividad de Pemex en Campeche es en la zona marina. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna para hablar en contra el senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, compañera presidenta. Estimados compañeros y compañeras, tomaré unos minutos para referirme a los aspectos modificados por la Cámara Revisora en el dictamen de la Ley de Hidrocarburos, en particular en materia de ocupación temporal y superficial. En primer lugar, la Cámara de Diputados modificó la minuta para aclarar que la contraprestación es un derecho de que gozarán los propietarios de los terrenos o bienes sobre los cuales ha de desarrollarse la actividad de exploración y de extracción. Esta aclaración realizada por la colegisladora la consideramos adecuada porque precisa la naturaleza de dicha contraprestación. En segundo lugar, respecto de la contraprestación que consiste en participar en una parte de los ingresos de los asignatarios o contratistas, se especificó que su cálculo se realizara una vez que se descuenten los pagos que deben hacerse al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en lugar de decir genéricamente pagos al Estado mexicano. Se coincide con este cambio que permite dejar claro que la parte de los ingresos a repartir será antes de impuestos y no después del impuesto sobre la renta. En cuanto a esta misma contraprestación, se distinguió la producción de gas natural no asociado de la producción de los demás hidrocarburos. Para ello, la Cámara de Diputados propuso que en adición al rango genérico de 0.5 al 2% que propusimos en esta soberanía, se considerara de 0.5 a 3% en el caso de gas natural no asociado. Se coincide con este ajuste de la colegisladora, que reconoce a los beneficiarios una mayor contraprestación porcentual en proyectos de gas natural no asociado, en concordancia con los ingresos esperados de dichos proyectos. Por otra parte, considerando que dentro de los acuerdos a que se pueden llegar los asignatarios o contratistas con los núcleos ejidales o con las comunidades que se encuentren de pactar proyectos de desarrollo, se precisa adecuadamente como facultad de la Asamblea de Ejidatarios o Comuneros tomar esta determinación o bien decidir el reparto de los recursos entre ejidatarios o comuneros. Un aspecto fundamental aprobado en la Cámara de Diputados fue precisar que la contratación o utilización de la fuerza laboral no será una de las modalidades que puede revestir el pago de la contraprestación pactada. Lo anterior, con el fin de evitar que se compute, por ejemplo, los sueldos, salarios y prestaciones sociales como parte de esas contraprestaciones, lo cual sería a todas luces inadecuado. En este mismo orden de ideas, se aprobó eliminar la adquisición de bienes o servicios producidos por los propietarios como modalidad para cubrir la contraprestación. En efecto, si el asignatario o contratista adquiere bienes o servicios producidos por el propietario o tenedor de la tierra,
Tal adquisición debe pagarse como cualquier otra compraventa y de ninguna manera computar esta adquisición como parte de la contraprestación por la ocupación de dicha tierra. Por ello, se precisó la posibilidad de adquisición independientemente de la contraprestación, siempre y cuando ello sea compatible con los requerimientos del contrato o asignación. En concordancia con lo anterior, se realizó el estudio relativo a las observaciones hechas por la Cámara Revisora al dictamen que propone la Ley de la Industria Eléctrica, que corresponde al capítulo que regula la ocupación o afectación superficial contenido en la iniciativa de ley de la industria eléctrica. La Cámara Revisora observó en la minuta enviada por esta Cámara que se requieren modificar que precisan el alcance y contenido del capítulo denominado del uso y ocupación superficial sobre terrenos y bienes en los que se pretenda prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en una ubicación específica en donde se deberán entablar negociaciones entre los propietarios y los interesados en realizar dichas actividades. Los demás ajustes de la Ley de la Industria Eléctrica son consistentes con lo comentado en materia de la Ley de Hidrocarburos. Por estas razones, compañeras y compañeros, estamos a favor del dictamen como se ha planteado y estamos en contra de la reserva propuesta para este caso. Es cuanto, señora presidenta. Gracias por su atención. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro. Y el senador Lozano ya no está aquí en la sala. Bueno, nunca ha estado, pero venía aquí, anduvo por aquí, se ha debido a su ratonera, a querer imitar a Tres Patines en el Twitter, porque le gusta agredir por Twitter, porque no tiene los tamaños para venir a la tribuna a decir las cosas de frente. Qué pena, con la media neurona que tiene Lozano. Pero debe terminar como Tres Patines, ¿no? Tras la reja, a la reja, sino que lo diga Shirley Yegón. Voy a explicarles, les voy a explicar, como en el kindergarten, con el ábaco, de qué se trata este engaño de quitar la expropiación y luego que si ocupación temporal, donde no se dice si es 6 meses, 1 año, 5 años, 100 años, no hay ningún límite. Aquí el negocio por delante. Y, obviamente, por enésima vez les voy a cantar este estribillo. El artículo 27 de nuestra Constitución Política establece en su segundo párrafo que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Se ha repetido hasta el cansancio, pero por un oído entra y por otro sale. No lo quieren analizar ni aceptar. Por su parte, el artículo 96, primer párrafo del proyecto de la Ley de Hidrocarburos, precisa: la industria de hidrocarburos a que se refiere esta ley es de utilidad pública. El artículo 33 del proyecto de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética señala: el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de los órganos reguladores coordinados en materia energética implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad
pública, social y privada en las actividades siguientes, como el ábaco o llevarlos de la mano, la exploración y extracción de hidrocarburos, tendidos de ductos, tendidos de infraestructura eléctrica y otras construcciones relacionadas con la actividad señalada en las fracciones anteriores. Si los órganos reguladores coordinados, compañeros senadores, en materia energética promoverán los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública a la que se refiere el párrafo anterior, siendo siempre esta actividad de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. Aunado a lo anterior, los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de la Expropiación dispone respectivamente: la presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones. Se consideran causa de utilidad pública, fracción 12ª, los demás casos previstos por las leyes especiales. El Ejecutivo Federal deberá decretar la expropiación a que se refiere el artículo 4 de esta ley y procederá la expropiación previa declaratoria de utilidad pública a que se refiere el artículo anterior. Solamente que esté hablando en arameo, que no se entienda. Aquí el cambio de fachada que hemos estado repitiendo por enésima ocasión y que no se quiere aceptar, pues ya le hubieran dejado la expropiación, nada más que como les pesa la conciencia con el pueblo, pues echan para atrás y le quieren cambiar de fachada para que digan ocupación temporal. Pero hay que decirle al pueblo la verdad: ocupación temporal, ¿cuánto tiempo? Que se va a llevar efecto también la expropiación, hay que decirlo. La declaratoria de expropiación de ocupación temporal o de limitación de dominio, que suena muy rebumbante, se hará mediante decreto del Ejecutivo que se le publicará en el Diario Oficial de la Federación. Aquí, pues lo que el presidente quiera, expropiar, quitar. Ahora, otra cosa es si el pueblo de México se deja, si no está con los brazos cruzados, y no son tontos. Lo único que van a hacer es que van a prenderle el cerillo a la paja y se va a incendiar el país. En suma, es perfectamente claro que desde el punto de vista jurídico constitucional, el Ejecutivo Federal podrá decretar la expropiación para afectar a propietarios de tierras ejidales y comunales, a particulares y territorios de pueblos indígenas. Pero recuerden ustedes, el pueblo defiende su tierra. No le van a dar a tole con el dedo al pueblo, señores senadores, senadoras, con este cambio de fachada que le quieren dar a las leyes. Ahí tienen ya inscritas mis reservas. Sé que esto no prospera, aunque canse el estribillo, hay que, como disco rayado, seguir insistiendo. Y lástima que no estuvo aquí el senador Lozano Tres Patines para poder debatir con él. ¡Qué vergüenza! Para hablar en contra, se concede el uso de la tribuna al senador Francisco Javier Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con su venia, senadora presidenta, nuevamente el día de hoy estamos en plena discusión de un dictamen que ha enriquecido la Cámara Revisora, con ajustes que respetan el mandato constitucional y el modelo energético que modificó en su momento y posteriormente propuso de manera general y particular este Senado de la República. Siendo sensibles, con conocimiento de que la población rural se encuentra en una situación económica y social precaria y que en esas condiciones ostentan entre pequeños propietarios, ejidos y comunidades cerca del 90% de la propiedad en México, dentro de Acción Nacional, siempre buscamos que los derechos que deben ejercer los asignatarios o contratistas para la exploración y extracción de hidrocarburos impacten de manera positiva en la población de la región, un hecho que ya se está materializando dentro de esta ley de hidrocarburos. En este sentido, sin duda los ajustes realizados a la propuesta que hizo este Senado de la República a los artículos 101 y 102 de la ley de hidrocarburos brindarán mayor certeza jurídica y justicia social a los futuros contratos de uso y ocupación superficial al otorgar mayores beneficios a los propietarios y titulares de los terrenos y, por supuesto, a los ejidos y comunidades. Hoy me es grato reconocer que muchas de las propuestas de Acción Nacional encontraron buena aceptación por parte de la mayoría de los senadores, sobre todo la propuesta de que los asignatarios y contratistas deban pagar un porcentaje de sus ingresos a los tenedores de la tierra. El inciso C de la fracción sexta del artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos, aprobada en el Senado, especificaba que la contraprestación pactada en relación al porcentaje de los ingresos correspondientes a asignatarios y contratistas en el proyecto de cuestión debería calcularse después de haber descontado los pagos correspondientes al Estado mexicano. Ahora, los ajustes realizados por nuestros compañeros legisladores en la Cámara de Diputados, el pago del porcentaje correspondiente a favor de los tenedores de la tierra debe hacerse después de los pagos que correspondan al Fondo Mexicano del Petróleo y antes de que el asignatario contratista cubra el impuesto sobre la renta, entre otras obligaciones fiscales. Asimismo, el ajuste realizado por los diputados brinda una mayor contraprestación, puesto que aumenta el porcentaje que deba cubrir el asignatario contratista que extraiga gas natural no asociado, al estipular que el porcentaje no podrá ser menor al 0.5% ni mayor al 3%. Para el caso de los demás hidrocarburos, el porcentaje queda igual como lo aprobado en este Senado, el cual pretende del 0.5 al 2%. Estoy convencido de que esta labor de análisis que se ha realizado en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y en lo particular agradezco a mi grupo parlamentario al respaldar esta propuesta, ha cuidado que en esta ley de hidrocarburos el capital privado y gubernamental que vaya a participar dentro de esta industria no represente riesgos de inequidad. Se plantea un proceso de negociación de capital con los tenedores de la tierra, con absoluta transparencia, con el fin de que los acuerdos que se tengan sean beneficiosos para ambas partes. En el Partido Acción Nacional siempre buscaremos garantizar que las reformas en materia energética fueran justas con la clase campesina. Hoy estamos siendo testigos que la reforma se está encaminando para que los propietarios y titulares de la tierra reciban una contraprestación justa, situación que demanda el pueblo mexicano de manera constante. Las reglas se proponen de manera clara, pues la ley establece los términos y las condiciones generales de la contraprestación que debe cubrir por la afectación de las tierras. Se mantiene en la ley que la contraprestación, la servidumbre legal y ocupación temporal sean cubiertas mediante 3 criterios principales que ya se han mencionado en intervenciones anteriores. La primera, el pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos a la tierra. Segunda,
la renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra. Y un tercero, un pago correspondiente al porcentaje de los ingresos que correspondan al asignatario contratista en el proyecto de cuestión. Debemos recordar que este último criterio no tiene antecedente dentro de la legislación mexicana y está encaminada para ser un mecanismo que contribuya a mantener un desarrollo armónico y que además esté acompañado de la aprobación social, dándole un ambiente de entendimiento y colaboración entre los asignatarios y contratistas con las comunidades directamente afectadas, lo que sin duda contribuirá a la estabilidad de los proyectos. De igual forma, vale la pena mencionar que los cambios propuestos en la fracción cuarta del artículo 102 dan mayor claridad en el manejo de esta contraprestación por parte de los ejidos y comunidades, pues mantiene que la Asamblea será quien determine la distribución de estos ingresos entre los integrantes y se agrega que, en su caso, pueda destinarse a proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad que determine la misma Asamblea, lo que va en concordancia con la ley en materia, es decir, a la ley agraria. Con esta ley, la industria de hidrocarburos se capitaliza como una alternativa más que pueda ser aprobada para incrementar el desarrollo alternativo de las zonas rurales, con el objeto de revertir las condiciones de pobreza, de vulnerabilidad y de marginación de las comunidades. Debemos seguir teniendo claro que la tierra no es solo un factor de producción, sino que también de riqueza. Este modelo energético habrá de impactar de forma positiva en el bolsillo de los mexicanos, en el bolsillo de los campesinos y de los ganaderos, de los grupos indígenas, donde se encuentren los yacimientos de hidrocarburos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, muchas gracias. Han pedido el uso de la palabra para hechos los senadores Isidro Pedraza y Luis Sánchez. Tiene el uso de la tribuna el senador Pedraza. Gracias. Quiero pedir la palabra para rectificación de hechos, porque miren, si uno de los temas a los que les hemos dedicado tiempo al examen ha sido este de el 101 y el 102, y hemos sido insistentes y reiterativos, y no nos vamos a cansar de insistir que esta forma como están previendo resolver, atender y darle salida al problema de la ocupación temporal ahora, que es la otra forma de despojo basado en la ley, pues hace falta que clarifiquemos muy bien este tema. Aquí han dicho que no se dejen engañar, que no los engañen. Compañeros, ese 0.5% al 2% en el caso de explotaciones de hidrocarburos, o al del 0.5 hasta el 3 en el caso del gas no asociado, no resuelve la posesión y el despojo que le van a hacer a un grupo de compañeros ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios o incluso hasta terratenientes que todavía hay en este país con grandes superficies. Es una preocupación porque en la parte de la exploración no hay pago. Cuando ellos lleguen a hacer exploración no pagan nada. Y si van a buscar gas, van a perforar, van a hacer agujeros en la tierra y van a dejar el terreno maltrecho. Y no hay pago, porque ahí no hay ninguna utilidad. Y entonces en la exploración no se está grabando este hecho para que se pueda convenir con los ejidatarios, con los campesinos, con los tenedores de la tierra, como aquí se ha dicho. Entonces es una falsa apreciación, es una forma torcida de presentar este evento, porque fundamentalmente lo que hemos insistido, y volvemos a reiterar, les hemos pedido, abran la parte de interlocución de los órganos agrarios, la Procuraduría Agraria, para atender a estos sujetos.
porque los están dejando en manos de los que van a ser los negociadores de las empresas, y esos tipos no tienen escrúpulos, no respetan la dignidad de los grupos indígenas. Se los hemos dicho, lo hemos estado insistiendo. No es, y qué bueno que el PAN asuma como una paternidad estas reformas, porque entonces tendremos claro a quién reclamarle estas limitadas acciones de atención a la demanda que se ha planteado. Ustedes ya vieron que el 23 de julio se movilizaron diferentes organizaciones campesinas. El principal reclamo ha sido ha insistido el propio secretario de Energía con ellos de que les iban a clarificar y que no los engañen. Aquí tenemos que hacer todo el acopio de paciencia, no nos vamos a cansar, no le hace que no escuchen, que no estén en el pleno, pero cada vez que reiteren un planteamiento de esta naturaleza, tenemos que aclarárselo a los compañeros que nos escuchan, porque la forma como está presentado este asunto no va a resolver. Requerimos incluso que hagan dos tipos de contratos, uno para la exploración, donde paguen ese 3%, el otro a partir de que empiece la producción para que empiecen a pagar. Y cuando han dicho muy jactanciosos que el emplear a los grupos de pobladores de la región no es una forma de prestación, es claro que no es una forma de prestación. Si hablan de que si esto va a generar fuentes de empleo, pues cuando menos que ahí les toque la oportunidad del desarrollo. Aquí ya un senador del propio PAN había dicho, se trata de que salpiquen las empresas. Sí, compañeros, pero van a salpicar de otras cosas, menos de recursos a los compañeros pobladores del medio rural, en las zonas en donde están asentados los hidrocarburos que se pretenden explotar. Por eso es importante reiterarles esto, es importante decir que no basta con lo que se está planteando, sino que hay que ir más allá de este tema y buscar otras alternativas. Queremos incluso que se agregue en estas reservas que hemos presentado, que puedan entrar intérpretes de lenguas indígenas para las negociaciones. E insistíamos que esos testigos que se ponen ahí sociales para las negociaciones carecen de representación, no tiene alcance judicial esta presentación de los testigos, de tal manera que hace falta ser más puntuales en esta oferta que se le hace a los compañeros porque no cubre esa demanda, y qué bueno que el PAN es el que asume la paternidad de esto porque sabremos a quién reclamarle en los hechos. Gracias. Gracias, senador Isidro Pedraza. A continuación, para hechos, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez. Hasta por 5 minutos, senador. Gracias. Gracias, presidente. Quien pasa aquí a hablar en contra de esta propuesta nos hace un recuento de bondades de estas leyes a favor de los poseedores de la tierra. Miren, el dictamen que se aprobó aquí en el Senado, en el artículo 101, fracción sexta, inciso C, decía que el asignatario contratista en el proyecto pagará a los superficiarios después de los pagos que le correspondan al Estado mexicano. Los pagos que le correspondan al Estado mexicano. Lo que quedó después de la modificación en la Cámara de Diputados fue los pagos después, descontados los pagos que deban realizarse al Fondo Mexicano del Petróleo. Hay una enorme diferencia. ¿Quién paga aquí primero? ¿Quién paga? En la propuesta que se aprobó aquí eran las empresas las que pagarían, ¿sí? Porque les obligaban a pagar después de lo que le correspondiera al Estado mexicano, esto es, después de haber pagado todos los impuestos. Y lo que hicieron los diputados y diputadas fue aligerarles ahí y decir solamente después de lo que se establece en el pago a el Fondo Mexicano del Petróleo. Bien, les ahorran una lana a las empresas
y al final de cuentas quien termina pagando no son las empresas, es las finanzas públicas, ¿sí? Esto es que el Estado, o decirlo, nosotros, todas y todos, les vamos a pagar a los propietarios de la tierra. Pero eso sí, les dicen que tienen que negociar con esas empresas. Los propietarios tendrán que negociar con las empresas, pero quien paga, pues a final de cuentas, es el Estado mexicano. Es lo primero. Pero imagínense, vean lo que va a suceder. ¿Cuánto tiempo va a tener la posesión de la tierra estas empresas? No lo sabemos, porque los contratos no establecen ahora una temporalidad. No sabemos si son de 30 años, renovables por otros 30 años, o cuánto. Podrá ser que sea de 50 años y prórroga de otros 50 años. Esto es, las tierras se las van a regresar cuando no sirvan, por supuesto, dentro de algunas generaciones, para que estemos todos muy claros. Pero cuando hablan aquí de que se pagará después de descontado lo que le toque al Fondo Mexicano del Petróleo, ni siquiera todas las empresas van a pagar, porque en aquellos contratos de licencias, esto no entra al Fondo Mexicano del Petróleo, lo que ellos van a extraer, pero tampoco entra lo que se dé en los contratos de producción compartida, eso tampoco entrará. Y esto, bueno, pues lo saben, pero no lo han dicho. Y luego, los costos de producción, dice, todo esto está para que las empresas deduzcan de sus costos de producción lo que aparentemente se le pagaría al propietario de la tierra. Hay un grave problema en los países, esto es generalizado. Todas las empresas petroleras inflan artificialmente los costos de producción para deducirlos y quedarse con mayor renta petrolera. Por supuesto que en México no será la excepción, aquí lo harán y es muy difícil, incluso en países con ya una enorme tradición en órganos reguladores, para ellos es muy difícil cuantificar el costo de producción y verificar que lo que dice la empresa es real. Imagínense aquí en México, que no tenemos experiencia ninguna en órganos reguladores. Pero si esto no fuera poco, además, la producción, ¿quién va a decir la producción? Nuestros órganos reguladores tendrán la capacidad para ir a medir cuánto está produciendo cada uno de los pozos de cada una de las empresas. Por supuesto que no tenemos esa capacidad, y ahí les va. Las empresas son las que ponen los medidores de extracción del hidrocarburo. Ellas pues van a declarar, hoy produje tantos barriles, y no habrá más que creerles, y por supuesto no nos van a decir la verdad. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, como dos órganos reguladores que no son autónomos porque obedecen a las reglas que les dicte la Secretaría de Hacienda y por supuesto la CENER, pero atrás de ello pues el presidente de la República es el que estará dando instrucciones. Con órganos reguladores tan débiles, la verdad se antoja que las empresas pues están afinando las uñas porque saben que este es un gran banquete. Muchas gracias. Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Hasta por 5 minutos, senador. Sí, muchas gracias, ciudadano presidente, con su venia. En este tema tan delicado que ya generó una revolución social en México, en donde el tema era que la tierra regrese a quienes la trabajan con sus manos, hubo una ideología que permeó en México, en Latinoamérica y en muchos países del mundo. Hay que conocer la idiosincrasia de los campesinos. Solamente 3 frases del general Zapata
en aquellos momentos aciagos que vivía la patria. Decía Zapata, muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho, o por soborno, están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos. Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillados. Y decía también Zapata, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Evidentemente, los que están apoyando estas propuestas desconocen, ignoran el tema de la responsabilidad social de las empresas. No entienden que este tema de las contraprestaciones que aquí están poniendo es una obligación de todas las empresas que pretendan instalarse en cualquier territorio y que hoy lo están poniendo como la panacea en el tema de que van a cobrar, de que van a pagarles a los campesinos con algunas obras. Aquí queda claro de qué lado están. Evidentemente están del lado de las transnacionales. Ojalá y revisen, y sobre todo el senador de Acción Nacional que me antecedió en el uso de la palabra, el tema de la responsabilidad social de las empresas. Que quede claro, la empresa tiene 3 obligaciones que no puede eludir, pero evidentemente, como no les interesan los campesinos, sino que les interesan las transnacionales, la están liberando de esta obligación. Deben desarrollar la comunidad a donde llegan, deben cuidar el medio ambiente y deben generar empleos dignos para los pobladores. Con la forma en que queda el artículo 101 y el 74, el 101 de la Ley de Hidrocarburos y el 74 de la Ley de la Industria Eléctrica, pues todo el favor para las transnacionales y todo el peso de la indiferencia para los campesinos. ¿Qué dice el 71 de la Ley de la Industria Eléctrica? Pues es el despojo legalizado. Efectivamente le quitan la palabra expropiación, pero es un despojo por la vía de los hechos. No le estén haciendo al cuento, compañeros senadores y senadoras que aquí vienen a defender estas leyes. ¿Está claro? Cuando se plantea que por el hecho de que sea de utilidad pública, la industria eléctrica tiene preferencia sobre las tierras para la producción de alimentos, tiene preferencia sobre las tierras en donde se encuentran zonas arqueológicas, tiene preferencia sobre las tierras en donde se encuentran las reservas ecológicas. Esos son crímenes que más temprano que tarde el pueblo se los va a cobrar. Y por último, el artículo 76 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 78 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad plantean un asunto que nosotros insistimos hasta la saciedad. Por eso decimos que los senadores del PRI, del PAN y del Verde no están a favor de nuestro pueblo. Les dijimos, se requiere que los testigos sociales hagan su aparición de manera obligada, porque van a dejar en estado de indefensión a los campesinos cuando enfrenten al pool de abogados de las transnacionales, vayan a decirles de manera, dice la ley, de manera amistosa, que tienen interés en su tierra. Y entonces la intimidación, y estamos preocupados porque efectivamente las transnacionales no tienen intereses, no tienen amigos, solamente tienen intereses, y para conseguir lo que quieren, hasta las desapariciones forzadas van a ocurrir
de nuestros compañeros y si no, tiempo al tiempo. Les queremos pedir, les queremos solicitar y exigir a nombre del pueblo de México, otra vez, compañeros senadores, aunque ya pocos ponen atención, que se trata de modificar solamente una palabra, un verbo. El verbo podrán por el verbo deberán. Dice el texto de la ley, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos establecerá los casos en que, atendiendo al impacto o relevancia de las contrataciones, podrán participar testigos sociales. Nosotros sí les exigimos que ese verbo se cambie. Si no lo hacen, compañeros, la indefensión es la figura que aparecerá ante nuestros compañeros. Lo dije en una reunión pasada en comisiones que esto era un crimen y sinceramente yo no creo que un solo senador sea criminal, pero no hacerlo es un crimen en contra de nuestros compañeros. Toda la fuerza de las transnacionales contra la indefensión del campesino. Eso no lo puede tolerar un senador de la República que se precie de ser representante del pueblo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. Sí, sonido, por favor, en el escaño del senador Zoé Robledo Aburto. ¿Para qué asunto? Ya pasó más de una hora, yo creo que sería un buen momento para hacer la... Con todo gusto pido a la Secretaría Parlamentaria que abra el sistema electrónico para registrar el quórum de asistencia. Con gusto. Hasta por 10 minutos. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. Muy buenas noches, senadoras y senadores. La propiedad privada es un derecho real, es un derecho constitucional que le da a su propietario la facultad para usar, gozar, explotar y disponer de ella. De manera clara hay que decirlo en esta tribuna. En la ley de hidrocarburos de ninguna manera es conculado o vulnerado ese derecho. Por el contrario, ese derecho es reconocido en la fracción quinta del artículo 101 al establecer que los dueños podrán pactar modalidades de uso o goce de la tierra como arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley. Aquí lo único que estamos haciendo es darle a nuestros campesinos, a nuestros ejidatarios, a nuestros ganaderos, a nuestros comuneros, opciones de acordar, opciones de negociar. Consideramos que la importancia de las disposiciones de este dictamen reside en que se brinda certidumbre a ambas partes, al propietario que recibirá una contraprestación y al contratista de que podrá desarrollar las actividades para la exploración y explotación. En este dictamen se privilegia la conciliación y no la confrontación, como algunos lo quieren hacer ver. En el artículo 100 de esta ley se señala claramente que los términos del uso o goce, así como la contraprestación que se pague, se darán por medio de la negociación del acuerdo entre ambas partes.
Hay que dejar algo muy claro, que en cualquier caso, los propietarios tendrán derecho a que la contraprestación que se les pague cubra, y voy a enumerar los siguientes 7 puntos. 1. El pago de las afectaciones de bienes distintos de la tierra. 2. Los daños y perjuicios que se podrían sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, calculando en función de la actividad habitual de dicha propiedad. 3. La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra. 4. Cuando se alcance la extracción comercial de hidrocarburos, se incluirá un porcentaje de los ingresos que correspondan al asignatario o contratista, después de haber descontado los pagos que deban realizarse al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 5. Ese porcentaje deberá ser de entre un rango que va del 0.5% al 3% en el caso del gas natural no asociado, y en los demás casos deberá comprender un rango del 0.5 y 2%. 6. Ambas partes, propietarios y contratistas, según les convenga, podrán pactar también la forma de pagos, que podrá ser en efectivo o con la ejecución de proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o localidad afectada. Y 7, en el caso de tierras comunales, la Asamblea de Ejidatarios será quien decida el destino de los recursos que obtengan por las contraprestaciones. Para ser más claros, se da una mayor certidumbre al establecerse en el artículo 105 que esos acuerdos deberán presentarse ante un juez de distrito o un juez del Tribunal Agrario. No hay manera alguna de que les escamoteen a los propietarios los recursos que a estos les corresponden. Es claro que en estas leyes se establece un mecanismo que protege los derechos de los propietarios de estas tierras y se reduce las posibles asimetrías en los procesos de negociación. Reitero, finalmente, que se han privilegiado los beneficios para los propietarios y se ha asegurado que haya mecanismos institucionales que protejan sus derechos. Hay que dejarlo muy claro, compañeras y compañeros, no hay despojo, no hay expulsión. Lo que hay son beneficios que van directo a los bolsillos de los propietarios de las tierras, de los campesinos, de los ganaderos, de los comuneros, de los ejidatarios o a cualquiera de los propietarios de los terrenos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Tiene uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila, del PT en PRO. Con el permiso, presidente. La historia mexicana muestra de sobremanera las reiteradas intenciones de las potencias extranjeras de hacerse de los hidrocarburos nacionales. No es la primera ocasión en que se da este debate. La última, más reciente, ocurrió en el 2008. En aquel año se aprobaron leyes que son inconstitucionales. El conjunto de dictámenes que nos presentan en materia de energía es la mayor regresión histórica en un siglo de historia de México. Constituye el mayor despojo a la nación desde la pérdida de los 2,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, recuerdo del siglo XIX, como consecuencia de la guerra e invasión estadounidense, y es una conjura en contra del pacto social establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado en 1917. Por lo que su aprobación regresaría al país a la condición existente durante el régimen de Porfirio Díaz, es decir, previo a la expropiación petrolera que realizó el presidente Lázaro Cárdenas del Río con respaldo de la sociedad mexicana.
Contrario a la declaración de sus supuestos beneficios, su aprobación equivale a la pérdida del dominio inminente de la nación sobre todos los recursos de hidrocarburos, líquidos, sólidos y gaseosos del